Bien, estamos de regreso en esta nueva hora, ¿verdad? Y agradecer a las personas del Canal América en los Estados Unidos, quien reportan la sintonía desde ya unos minutos. Y para nosotros siempre es un grato placer contar con su audiencia y que viven reportándose. Eh, Antes de Paola, quiero saludar a mi amigo Manny, mi amigo y hermano Manny de Ligao, que también te manda saludos. Manny que está reportando sintonía, que quería dormirse, ¿no? Le dije, no, espérate, que ahora viene un tema muy importante, pues nuestro abogado de planta ya está presente y nos va a tratar algo muy interesante. Así es, Luis y amigos televidentes. Ya tenemos con nosotros aquí a Yerjan La Antigua, nuestro abogado de planta, que tiene un tema sumamente ¿Qué te interesante gusta a ti ese para tema? todas las personas que tienen hijos. El tema es manutención de tus hijos. Roberto, ve qué tema tan interesante tiene Yerjan en el día de hoy. Ese tema nos Mira, atañe a muchas mujeres. ese es un tema ahora para fin de año importante, porque hay padres que, ¿verdad? De una forma u otra se separan de su pareja y se desentienden muchas veces de su vástago. Pero es importante, me imagino que ya lo va a puntualizar, y qué bueno que eligió un tema como este, porque la responsabilidad no solamente es de una parte, es de ambas partes. Así que Yeyan, buenos días, buenas tardes ya en Buenas República tardes, Dominicana. Roberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está por allá en Estados Unidos? Frío, congelándonos, 22 grados Fahrenheit, bajo cero Celsius. Así está frío. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Luis. Buenas ¿Cómo están tardes. ustedes? Yeyan, como bien? que esta ¿Cómo te Navidad pasó? te ha Espérate, tratado bien. Espérate, espérate. Paola, porque es que contigo el piropo Espérate. reconocer la elegancia de un hombre, ¿verdad? Gracias. No, es verdad, la Navidad lo trataron Sí, bien. lo que pasa es que nosotros lavamos, ¿verdad? Nuestra ropa donde la lava Roberto, ¿no? La Valeria Ey, Domínguez. ey, ¡Ey! El hombre está, Roberto. Ey. Sí. como debe de ser, como debe de ser. Yerjan, es. antes de entrar en el tema, ¿cómo te fue Nochebuena? Cuéntanos. Maravilloso, compartiendo en familia, tranquilo, ¿verdad? Sin salida, Yeyan. Sin salida. Es que Sin salida. Yerjan es con un hombre así, Roberto, como tan No, pacífico. lo que pasa es que yo tengo niños tranquilo. pequeños. Yo tengo niños pequeños todavía y ese tipo de fecha uno la, ¿verdad? La reserva para estar con la familia. No es correcto que yo, por ejemplo, con un niño pequeño ande en la calle, ¿verdad? Que me vaya a discotequear, porque entonces tendría que dejarle al niño ¿verdad? A la esposa, no. cosa que yo no haría, o tendríamos nosotros en consecuencia que dejárselo A un una tercero. prima, a una amiga que te Bueno, cuide pero a todo los el mundo niños. Paola. ya quiere disfrutar, ¿verdad? Paola, a Yeyan le llegaron los regalos temprano Sí, sí. a su oficina. Eso Ey, fue lo Y primero allá que el le programa de pregunté. mañana. Eso fue lo primero que le pregunté aquí, Llegaron. Roberto. Pero bueno, Yerjan, vamos a hablar de este tema muy interesante para todas las personas, tanto hombre como mujer. Claro, así Porque es. las mujeres que tenemos los hijos es que vivimos atacando al hombre para la manutención y el hombre cuando no está muy de acuerdo, que se descuida de la manutención, entonces o quieren, van a la justicia para que se la pongan en menor. Pero vamos a hablar de ese tema muy interesante que tenemos hoy, la manutención. Yo me río, Sí. yo me tengo que reír, ¿eh? Ah, Yo soy víctima del sistema, Roberto, por Dios. Sí, verdad. La manutención Hola, de caramba. los menores de edad, estamos hablando de niños, niñas o adolescentes, que como los llama la ley, está regulado a través de la ley 136-03, que es el Código del Menor. Y establece el derecho que tiene este menor de recibir, óigalo bien, alimentos y servicios. Es importante que se sepa eso, porque a veces solamente se piensa en que los alimentos de un niño solamente es la comida. No, ahí van los servicios que van tendentes a darle calidad de vida. Por ejemplo, el internet es un servicio y está dentro de lo que la ley establece como alimentos. El telecable es un servicio, ¿verdad?, que va en fortalecimiento del desarrollo intelectual del niño, y eso también está dentro de lo que tiene que ver con los alimentos y también la vivienda. ¿Qué pasa? Hay padres y madres que a veces entienden que porque tú vives en tu casa, que porque ya tú estás con otra pareja, esa persona no tiene que pagar el alojamiento del niño. Y sí, porque ese niño normalmente tiene una habitación dentro de tu casa que la pagas tú, y por tanto ese gasto que tú haces en energía eléctrica, en agua, en
en el pago, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la basura y en el pago del alquiler, también entra dentro de lo que la ley establece como alimentos para el niño. Yerjan, muchas madres acuden al juzgado de paz para que le pongan el monto de la manutención, pero muchas de estas se quejan por el monto que le ponen, que es muy poco. He visto que le ponen de 3,000, de 4,000, Sí. y es un monto muy poco para mantener a un hijo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el procedimiento o cómo es que le calculan a los padres el monto para la manutención de los hijos? Mira, el monto va siempre a depender del sueldo de la persona. ¿Qué es lo que una madre debe hacer o un padre? Es demostrar que esa persona tiene ingresos importantes y en función de eso entonces atacarlo si se quiere, ¿verdad? Vamos a utilizar esa palabra, atacarlo en una pensión más alta. Si tú no estás de acuerdo con una pensión que le hayan puesto en primera instancia, tú puedes apelarla. Aún haya sido en beneficio tuyo, tú puedes apelarla para que le pongan una pensión más alta. Ahora bien, cuando tú vas al tribunal, primero se va a fiscalía, ¿verdad?, en busca de conciliación. Cuando no se concilia, se levanta acta de no conciliación y entonces se pasa al tribunal donde un juez conoce las peticiones de ambas partes. Normalmente una de las partes casi nunca va por entender que no tiene un interés y entonces eres tú, la persona interesada, que debe demostrarle al tribunal que esa persona gana, por ejemplo, 30, 40 mil pesos y evidentemente el tribunal no puede afectarle más allá de la mitad de su sueldo. Es decir, no necesariamente tiene que llegar, que es un error también que se comete, es la mitad del sueldo. No, no necesariamente es la mitad del sueldo. Dice la ley que no puede exceder de la mitad del sueldo para la manutención de uno o varios niños, porque entonces tú estarías dejando a la persona en un estado de indefensión y no podría entonces afrontar sus compromisos personales. De manera que se puede afectar hasta la mitad del salario que, ¿verdad?, devenga a la persona, pero eso te corresponde a ti demostrarlo. Por ejemplo, en un caso donde hay un empleado público que está siendo demandado, si tú no llevas la certificación de trabajo que demuestre que esa persona gana 25,000 o 30,000 pesos, ¿qué va a hacer el tribunal? Lamentablemente lo va a tomar como un sueldo mínimo, que ahora mismo anda en 11,900 pesos. 12,000 pesos. 12,000 Sí, pesos. 11,900 pesos. Entonces, ¿qué va a hacer? A partir de ahí lo va a comenzar a trabajar de la mitad hacia abajo. Pues, estamos hablando de unos 5,000 y pico de pesos de ahí hacia abajo, y además tú tienes que demostrar cuáles son los gastos que tú tienes con tu hijo o con tus hijos. Pero estamos hablando del tema económico. Sí. Pero hay otros temas cuando los padres tienen sus hijos y se separan y no están juntos. Viene el tema de quién está con los niños. ¿Eso también la ley lo contempla mediante una guarda? La guarda es un tema un poquito más delicado. La guarda normalmente siempre la exige quien tiene el interés mayor. ¿Qué pasa? Culturalmente en la República Dominicana quien mayormente tiene la guarda es la mujer, por una cuestión de facilidad, por una cuestión de culturalmente, ¿verdad? Una cuestión de cultura, normalmente es quien más exige la guarda que el padre. No siempre es así. Hay padres que han peleado su guarda y que tienen la guarda de sus niños, porque la guarda va destinada, y ya ese tema lo habíamos tratado acá, la guarda va destinada a una persona que pueda proteger al niño, que le pueda garantizar el bienestar del niño. Incluso, dice la ley, que puede ser el padre, puede ser la madre o puede ser incluso un tercero, un tío, un abuelo o hasta un vecino, ¿verdad?, con calidad, que pueda demostrar que tiene la capacidad de asegurar el bienestar del Yerjan, Ajá. Ese tema sobre la manutención, muy importante, siempre educando a nuestros televidentes. El tema de la manutención, ¿cómo se divide? Me explico. Si el papá y la mamá trabajan, Sí. o sea, ¿cómo el juez toma la decisión de decirle, bueno, en caso de que sea el padre que tenga la guardia del niño, cómo le va a aplicar a la mujer o viceversa? En caso de que sea la mujer que tenga la custodia, cómo le va a aplicar al hombre y cómo se balancea esta parte, los gastos de ese hijo. Mira, Roberto, lo primero es que respecto de lo que tiene que ver con el porciento, la Constitución de la República Dominicana establece el derecho a la igualdad. Y en virtud de eso, cada padre, tanto el padre como la madre, tiene el mismo derecho respecto del menor, independientemente de quién tenga la guarda. Ahora bien, quien tiene la guarda normalmente es la que lleva el control o el que lleva el control de los gastos. ¿Qué debe hacer esa persona? Hacer una sumatoria
de todos los gastos. Ya le decía, por ejemplo, si tú pagas internet para que el niño utilice internet, entonces esa persona le corresponde pagar el 50% de ese internet, independientemente de que lo utilicen 5 o 6 personas dentro de la casa. Lo que tiene que ver con los gastos de energía eléctrica, con lo que tiene que ver con los gastos de agua, es decir, se hace una sumatoria de todos los gastos que van referente al menor. No estamos hablando del salón de la esposa ni de la peluquería del padre, estamos hablando de los gastos que van relativos al menor, de los cuales él se beneficia de manera directa y que sirven para su alimentación y para su desarrollo. Y entonces se parte 50-50. Aunque Paola gane menos que el hombre, aunque Paola gane más que el hombre, perfectamente le corresponde el 50%. Si Luis, por ejemplo, si Luis, por ejemplo, tiene un hijo, aunque él gane más que la esposa, lo correspondiente es 50-50, así lo establece la ley. La ley. Pero pregunta, Yerjan, si por ejemplo hay madres que tienen varios hijos de diferentes padres y viven bajo un mismo hogar. Correcto. Que sucede mucho. Entonces, esos gastos, vamos a suponer, si son 3 niños, esos gastos de una casa, por tú que pagues 15, 20 mil pesos, es los 3 niños. Correcto. Entonces, ¿cómo se divide? O sea, ¿uno solo va a cubrir el 50% o entre los 3 el 50% o el total? Debe ser entre los 3, porque recuérdate que cada uno de esos niños genera un derecho particular, Roberto, y entonces cada uno de esos padres, respecto de ese niño, asume la cuota que le corresponde. Porque independientemente de si tú pagas, por ejemplo, un apartamento de 10 mil pesos, en la cual hay 3 niños de diferentes padres, un padre no puede pagar el 50% de ese apartamento, lógicamente. Ahora, ¿qué corresponde? A él, en ese caso, ir al tribunal y defenderse de eso y establecer la realidad, porque el tribunal no lo conoce. Si, por ejemplo, yo voy al tribunal y digo, yo pago 20 mil pesos de alquiler y tengo 3 niños, el tribunal no va a estar en condición de fallar a favor mío en función de qué. Yo tengo que demostrarle al tribunal cuál es la realidad del caso. Y vaya, entonces le dice, mire, magistrado, la señora tiene 3 hijos que no son míos. Hay uno de ellos que sí, ¿verdad? Suponiendo que son 4, y entonces esa distribución se hace en función de la cantidad de los niños en partes iguales. De manera que en ese caso no aplica el 50%. Yerjan, mira. Y recordar, escúchame Paola, que estamos hablando sobre los gastos relativos al niño, ¿verdad? Niño o adolescente de manera particular, nunca generalizado. ¿Y por qué aquí, Yerjan, se utiliza en ese caso, Roberto? Porque el tema es un poquito complejo, ¿verdad? Y la realidad es otra de la que se plantea legalmente. ¿Por qué el hombre en su caso tiene que también mantener la esposa? ¿Cómo así? Su ex esposa. No, Luis, no. Sí. La ley no lo Por eso contempla. decía ahorita. Sí, pero entiendan el contexto. Roberto, entiendan el contexto. Por eso digo, la realidad que se vive no es la que está legalmente ahí. Sí, pero si llegaron a un acuerdo. Luis, en la mayoría, Luis, en la mayoría de casos, Luis, yo entiendo que sí, que esa es la realidad, porque lamentablemente eso siempre se da en muchas personas que, bueno, llevan una vida, si se quiere, son personas que viven en sectores populares y todo eso, y, ¿verdad? Y tienen muchachos así por mayor detalle. Y las madres se ven en la obligatoriedad de someterlo ante el juez. Ya cuando una madre llega allí es porque ese padre le ha fallado. Porque mayormente cuando hay un acuerdo entre las partes, mira, yo te voy a dar tanto mensual y te voy a ayudar en esto, porque realmente lo que tú dices ya es una opción que la mayoría de padres responsables, aparte de darle una manutención X, siempre le ayuda que si el niño o la niña tiene que ir al salón, que si tiene que comprar una ropita extra, que si tiene que hacer esto. O sea, se da, pero a menor cantidad. Roberto, es bueno destacar que lo que tiene que ver con la medicina, la educación y la vestimenta, la ropa y todo eso es aparte. Eso, por ejemplo, normalmente se obliga a los padres, básicamente al padre o a la madre que no está con el niño, a comprarle ropa cada 2 veces al año. Normalmente se utiliza el día de su cumpleaños, que le entrega una cantidad de la ropa, y en Navidad otra cantidad también. Y lo que tiene que ver con la medicina, los gastos de salud y gastos de educación es 50-50. La ley así lo establece. Ahora bien, que un padre tenga o una madre tenga mayor posibilidad que el otro padre o la otra madre,
¿qué puede hacer? Perfectamente hacer un acuerdo y si quieren lo pueden homologar, lo hacen por escrito. Ese acuerdo se presenta ante la fiscalía y la fiscalía entonces lo presenta ante el tribunal y se homologa y sale una sentencia y eso es lo que a partir de ahí comienza a, ¿verdad?, a correr en función de que si tú dices, yo te voy a aportar 50,000 pesos cuando lo que yo debo dar son 25, bueno, pues ese es un acuerdo perfectamente aplicable entre las partes. Incluso hay personas que lo condenan, qué sé yo, a 5,000, 6,000, 7,000 pesos de pensión alimentaria, pero ellos deciden dar un Por poco otro más lado, de eso. Y ella,